Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visita nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23.655 Newhall Avenida, Newhall, California 91.321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Slim López. El temor del Señor. El temor del Señor. El temor del Señor. Vamos a ir a Proverbios capítulo 9 versículo 10. Ahí usted lo tiene. Si no trajo su Biblia, ahí le vendemos una. Tenemos en la librería, puede pasar. Ahí lo tiene en la pantalla. Proverbios 9, 10. El temor o el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿O qué es tener temor a Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando le tenemos que tener temor a Dios? Esto lo vamos a ver ahorita. Amén. Si usted dice, pastor, es que no sé, tenerle temor a Dios es algo que me he imaginado, pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra y se va a dar cuenta que tenerle temor a Dios es una de las mejores maneras de las cuales nosotros podemos vivir como creyentes. Amén. Lo tiene Proverbios 9:10, perdón. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo en la inteligencia. Es decir, conocer a Dios da inteligencia. Tenerle temor a Dios, dice ahí, el principio de la inteligencia es tener temor a Dios. Si lo parafraseamos de esa manera, ser inteligente, para yo ser inteligente, para usted ser inteligente en el caminar de Dios, debo tenerle temor a Dios. Amén. Así que ore conmigo. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra que hoy vamos a impartir en tu nombre, Señor. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, Dios mío, Señor, vamos a refrescar muchos momentos de nuestro corazón. Pero aquellos, Señor, que aún no lo han intentado, a través de tu palabra, Señor, ayuda para que podamos caminar, Señor, como tú deseas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Note esto entonces, el temor del Señor. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? ¿Cómo esto nos conduce a una sabiduría? ¿Cómo tener temor nos conduce a caminar sabiamente? Entonces, muchos de nosotros, y voy a empezar a introducir el mensaje, y es que el concepto de tener temor al Señor, por muchos años lo escuché en las iglesias, y era de que teníamos miedo. Era como una manera de tener temor. ¿Cómo se dice? Un temor, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. De pánico, ¿sí? De pánico, de destrucción, de maldición, de tenerle temor a Dios. Era como, le tengo que obedecer a Dios por temor, porque si no me va a pasar tal cosa. Yo recuerdo, había una hermanita en la iglesia que cuando alguien que se iba de la iglesia le decía: hermana, no se vaya, porque si usted no obedece a Dios, le va a ir mal allá afuera. Usted no tiene temor, si no tiene temor, le va a ir peor allá afuera. Y las hermanitas por el temor se quedaban, porque pensaban que al salir se les iba a caer una maldición, ¿sí? Y no era esa manera. Tenerle temor a Dios no es que Dios te vaya a castigar, es que dice que el temor de Dios te da sabiduría. Caminar, ¿me tienes? En el camino donde Dios ha formado, no nos hace salirnos a los lados. Eso quiere decir que caminamos inteligentemente en la brecha que Dios ha formado para nosotros. Entonces ese entendimiento, ese temor en nuestras vidas, ¿me tienes? Nos hace literalmente entonces tener reverencia, respeto
y admiración. ¿Ok? Tenerle temor a Dios es respetar lo que Él dice. Obedecer, ¿me tienes? Con ese respeto. Darle reverencia a Él. Darle, ¿me tienes? Es asombrarnos de Él. Cuando nosotros caminamos bajo ese momento, nos damos cuenta entonces que lo que Proverbios habla, ¿sí? Nos está diciendo, ustedes como pueblo, al obtener el temor de Dios, entonces sujeta, ¿me tienes? Todo lo que ustedes humanamente, para que no camine como usted quiere. El no tener, y me voy a adelantar un poco a esto, el no tener temor a Dios nos hace hacer la vida como nosotros queremos, como se nos antoja. Y ese es el problema de la iglesia, el cristianismo, de que queremos, ¿me entiende? Yo siempre digo esto y usted me escucha mencionar esto. Muchos de nosotros queremos unción, muchos de nosotros queremos llamado, muchos de nosotros queremos esto, pero lo que no menos practicamos es el temor a Dios. Y tenerle temor a Dios entonces es tener reverencia, no miedo. No caminar bajo ese pánico, decir, si no lo hago, Dios me va a castigar. ¿Sí? Es el momento, usted ha visto, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. Mucha gente lo hace porque le tiene miedo a Dios y no porque lo honra a Dios. Y cuando tú caminas bajo miedos, hay gente que dice, no, yo tengo que ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia un día el Señor viene y me voy al infierno. Quieren seguir a Jesús por miedo y no por honra. Y obedecer a Dios, ¿me tienes? Bajo ese momento de temor, te hace caminar seguro en lo que Él ha trazado para ti. Dios no es un Dios ogro. Dios no es un Dios que te viene y dice, fallaste, y te empieza a meter a dar palos. No, Él primero te trae en convencimiento de arrepentimiento. Si no te arrepientes, entonces viene la ira de Dios. Pero primero Él llega con amor. Dios no es un Dios malo que está sentado en su trono, ¿me tienes? Voy a ver cuando el hermano Nilton falla para entonces venir y le lanzo un rayo. No, porque si fueran así rayos, todos estuviéramos chicharronados ya. Ya nos hubieran hecho carnitas, costillas, para aquellos que tenemos y no tenemos, ¿verdad? Algunos carnitas, otros costillas. Tacos al pastor, pero note esto: el temor a Jehová entonces tiene que ver no con el pánico, sino con una reverencia. Reverencia, iglesia. Muchos de los hijos, siempre me meto en estos casos porque es parte de lo que vivimos diariamente. La mayoría de los hijos le tienen miedo a los padres en vez de tenerle respeto. Oh, no, si lo hago, mi papá, mi mamá me va a dar una. Y caminamos bajo temor y no bajo respeto. Cuando tú caminas bajo respeto, te honran. Pero cuando tú caminas, me tienes bajo temor. Yo estuve ahí, por eso lo voy a decir. Dijo el dicho, es más vale pedir perdón que pedir permiso. Cuando tú estás bajo temor, empiezas a hacer cosas que nadie te ve. Pero cuando tú caminas bajo ese temor, bajo ese miedo te escondes. Pero cuando caminas bajo ese temor, te presentas porque quieres honrar. El temor a Jehová es igual. Caminar en Dios, ¿me entiendes? No es que sí, que bajo ese temor te escondas todo el tiempo. No importa dónde te escondas, Dios te va a ver. Lo que Dios anda buscando en nosotros es que nosotros podamos caminar bajo ese temor. Ahora, vamos a ver lo primero. Quiero que me acompañe en esta parte que vamos a ir. Si usted tiene abierta su Biblia, vamos a ir leyendo un poco más la Biblia. Amén. ¿Qué significa entonces el temor del Señor? No es miedo, dijimos. Amén. ¿Qué significa el temor del Señor? Entonces no es miedo, sino una actitud de reverencia. Reverencia, ¿sí? Usted cuando va a la corte, usted no le tiene miedo al juez, más le muestra reverencia, respeto.
Con Dios es igual. Caminar con Dios no es caminar bajo ese temor con un miedo, ¿me entiendes?, que me paraliza, sino al contrario, ese temor me da libertad de conocer más el amor de Dios. Entonces quiero que vea conmigo Éxodo 20:20. Si usted está por ahí, vaya abriendo Biblia conmigo, por favor, porque vamos a ir leyendo. Dice: no tenga miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, para que su temor hacia Él les impida pecar. Noten lo que le está diciendo Moisés al pueblo. Les respondió Moisés: no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, y para que su temor, el temor de Dios el temor hacia Él, les impida pecar. ¿Qué está diciendo entonces Moisés al pueblo? Que el temor te da reverencia, pero te puede hacer frenar, vivir una vida indiferente ante Dios. Él está diciendo: se mostró de tal manera, pero ha venido con su temor para mostrarte, para probarte, a ver si le das reverencia o no le das reverencia. ¿Sabes que muchas veces Dios ha venido a nuestra vida así? Aunque Dios no lo veamos, Dios sigue tratando con nosotros como su pueblo. Dios viene y trata y dice: voy a mostrar mi temor, para que a través de ese temor no hagas lo que el pecado te está llamando a hacer. Entonces, ¿qué hace el favor de Dios? ¡Pum! Te detiene, te frena. Porque cuando estabas a punto de hacer lo que no tenías que hacer, te frena. Y cuando tú caminas bajo ese temor de Dios, tú no le pones primera, segunda, tercera y te vas. No, tú le pones el freno, y si es estándar, lo aseguras poniéndole, ¿me tienes?, velocidad para que no se vaya. Para aquellos que saben manejar estándar, ¿verdad? Lo amarras. Pero cuando no tienes temor de Dios, y eso te hace y nos hace a nosotros pecar, fallarle a Dios, cometer barbaridades delante de Dios, porque no hemos aprendido a cómo caminar bajo ese temor. ¿Sabe que hoy en día me he dado cuenta que la iglesia de este siglo XXI le ha costado diferenciar una vez más qué es ser redargüidos por el Espíritu Santo? La iglesia de hoy ya no experimenta, y que yo no oigo escuchar hermanos que digan: me redarguyó el Espíritu, hermano. Yo iba a hacer esto, pero me redarguyó. Eso es lo que el Espíritu Santo desea de nosotros. Hoy ya no se escucha eso. Yo recuerdo en la iglesia: no, hermano, iba a hacer esto, y de repente el Espíritu Santo me dice: no lo hagas. O sabe que, hermano, la verdad es que le fallé al Señor, y el Espíritu Santo vino y me pegó fuerte, porque no me dejaba dormir, porque el Espíritu Santo me redarguía. Hoy parece que esto la iglesia lo perdió. Pero yo vengo a decirte hoy en esta noche que el temor de Dios todavía está vigente, y está vigente para aquellos que lo quieren practicar y darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos vuelva, ¿me entiendes?, en un camino seguro, para que nuestra vida no se vaya al barranco, sino que nosotros podamos ser salvos, ¿me entiendes?, de ese momento. El temor de Dios entonces significa que ese temor es tener esa reverencia. Lo que dice, ¿me entiendes?, Éxodo 20:20. Les ha mostrado Dios su favor para que ustedes puedan, ¿me entiendes?, frenarse para no pecar. Esto me encanta porque Dios está diciéndole al pueblo: vengo a mostrarme para ver si ustedes dejan de hacer lo que están haciendo. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es real todavía? Pero muchos no lo estamos viendo real en esa área. Y ese es el problema que estamos corriendo, o el peligro que se puede correr. Porque si nosotros no estamos experimentando a Dios como aquel que nos frena, yo sé que hay personas sentados aquí conectados que lo que voy a decir lo van a tomar. Y es que los que hemos sido tratados por Dios,
Ave María, dijo Lot. Porque cuando eres tratado por Dios, son cosas, ¿me entiendes?, que no te agradan, que no te gustan. Y muchas veces le dices a Dios: ¿por qué a mí? Lo que Dios está tratando de hacer es llevarnos a nuestra vida, ¿me entiendes?, una vez más al lugar, ¿me entiendes?, correcto. Porque nos desviamos, porque nos entretenimos, porque empezamos a ver a otro lado, porque empezamos a escuchar otras cosas, y empezó nuestra vida a desviarse. Y en el desvío de nuestra vida Dios empezó a tratar otra vez. Porque el pecado, cuando llega a iglesia, llega fuerte. Aquellos que están alejados de la iglesia saben esto, que cuando estuvieron en la iglesia y se alejan, la regresada no es tan fácil. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando y te vuelve a traer al lugar correcto, porque la misericordia es así. Aprendamos para que nosotros podamos andar en el temor de Dios. Ahora, aquellos que se alejaron ya y regresaron, deben de caminar en ese temor, en esa reverencia, decir: Señor, gracias, porque por tu misericordia estoy aquí una vez más. Caminar con esa reverencia es muy importante. Ahora, ¿qué implica eso también? Implica obediencia y sumisión a Dios. Eso implica tener temor, se implica tener obediencia y sumisión. Ahora, Deuteronomio 10:12, mire lo que dice: ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Hace la pregunta. Solo quiere que te temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué implica entonces esto? Sumisión, pero también obediencia. Caminar bajo el temor de Dios, entonces, ¿qué es? ¿Qué significa caminar bajo el temor de Dios? Es someterse y obedecer. El Señor le dice a través de Moisés a Israel: ¿qué pide de ti Dios, pueblo? A Israel. Y le pone una lista, a lo mejor muy grande, pero es parte del corazón de Dios. Dice: solo quiere que le temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas. Mira hasta dónde entra el temor. Para aquellos que te preguntan: ¿y qué haré yo? No, Dios te está llamando a obedecer, a servir, ¿sí?, pero también amarlo. Entonces, ¿qué significa el temor del Señor? ¿Sí? Implica obediencia y sumisión. Me someto. Muchos de ustedes practican eso todos los días. Muchos de ustedes tienen jefes, y si usted no se somete, ¿qué pasa? Hermana Miriam, dígamelo en inglés, no importa. Lo corren a uno, ¿verdad? Porque uno está llamado a someterse. Ahora, qué bonito es cuando uno aprende a someterse. Decía el pastor ayer: se nos revientan las vísceras cuando uno no quiere someterse, cuando uno no ha aprendido a someterse a Dios. ¿Usted cree que se va a someter a otros? No, porque nuestro mejor ejemplo para vivir una vida es Cristo. Es Cristo. Yo recuerdo cuando entraba a la oficina del pastor, y yo bien contento con un plan, ¿me tienes?, de trabajo. Yo decía: esto, ¿me tienes?, vamos a hacer con los varones, vamos a hacer esto. Y se lo ponía al pastor, y el pastor me decía: ok, muy bien, se oye bien, pero yo mejor te recomendaría que hicieras esto y esto. No le voy a mentir, muchas veces salí de esa oficina, no, pero sí sacando humo por los oídos, porque yo había preparado, según yo, un plan para trabajar, se lo presentaba emocionado, y el pastor me cambiaba todo y ponía lo que quería que hiciéramos. Ahora aprendí que someterse era la mejor parte para que Dios honrara mi vida.
Muchos dirán, pero ¿por qué el pastor? Y se lo dije a él, pastor, ¿por qué siempre que venimos con usted no lo cambia? ¿Sí? Hay cosas que tienes que aprender a someterte a veces en que no te guste. Porque Dios es así. Porque mañana te levantarás y mañana Dios te va a mover a cosas que tú no vas a entender. Pero el temor, andar en el temor de Dios, es someterme a lo que Él dice. ¿Sí? Imagínense que a Pablo le dijeron, no, desvíate, vete para Damasco. ¿Para qué voy a ir? Y el Espíritu Santo lo movía y una y otra vez. Porque cuando eres sometido a tu Dios, ya no nos mandamos nosotros. Dígale al que está a su lado, ya no te mandas tú. En francés, en italiano, ¿me tiene? Ya no nos mandamos nosotros. Pero esas cosas no nos gustan a nosotros. Porque el hablar de someternos es como a mí ni mi papá me gritaba, ni mi mamá me decía nada. ¿Sabía que ese es el problema de la cultura de la iglesia? Que viene gente y dice, ¿por qué el pastor a mí me habla así? Ni mi papá me hablaba así. Pero es que no es. Dios te está probando. Dios te está probando porque nunca te enseñaron a someterte. Y ahora que estás siendo sometido, ¿me tienes? Es como que se me va a salir lo López y me empiezo a convertir en hombre verde. ¿Sí? Entonces, porque no hemos aprendido, no nos enseñaron a someternos. Y eso lo debemos de aprender todos los días. Implica obediencia y, ¿me tienes? Sumisión, que es lo que Dios le hablaba a Israel en Deuteronomio 10:12. Entonces Dios dice, el requisito del temor es obedecer. ¿Sí? Tener cuidado cómo es que rindes tu vida a otros dioses. Lo que Dios estaba buscando de Israel, estaba diciendo, yo quiero que me tengas temor para que no salgas corriendo a la primera y adorar a otros dioses. Porque eso es lo que pasa cuando tú y yo caminamos bajo el temor de Dios. Tú no sales corriendo, me tienes rápidamente a buscar al que no tienes que buscar. Has aprendido a sujetarte. ¿Sí? Este punto que estamos hablando lo podría pasar hablando toda la noche. Créame. Porque cuando tienes que hablar con lo que tiene que ver con obediencia y sumisión, iglesia, nosotros tenemos que aprender mucho de eso. Mucho de eso. Entonces, cuando Dios está diciendo, el temor que yo quiero poner en ustedes es para que ustedes a la primera de primeras no salgan corriendo y busquen otros dioses, que es lo que Israel estaba acostumbrado a hacer. Venían de un Egipto, venían de adorar a otros dioses, mas sin embargo Dios dijo, no, quiero poner en ustedes que aprendan el temor para que a la primera no salgan corriendo. Cuando nuestra vida entonces somete a ese temor, iglesia, nosotros nos sujetamos a Él. Cuando digo sujetar es que aunque yo quiera salir corriendo en mi emoción, aunque yo quiera salir gritando en mis emociones, yo tengo que a veces me tienes que darme ahí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí. Que a veces tienes ganas de gritarle a alguien 24.367 millones de cosas. Pero cuando tú has aprendido a someterte, ya no te vales por sí mismo, te vales por aquel, me tienes que ha puesto, me tienes el temor sobre ti. ¿Sabe por qué? Porque nuestra lengua es peligrosa. Y podemos hacer cosas que el día de mañana te arrepientas. Pero cuando practicas el temor, te la pasas así sin saliva. Porque cuando practicas ese temor de Dios, crea mi iglesia, el practicar el temor de Dios tarde que temprano hará, me tienes, que Dios sea glorificado. Entonces vamos hacia adelante. Entonces el implicar, me tienes, lo que es obediencia y me tienes temor. 2, el temor del Señor tiene que ver como principio, como base
¿me tienes? Para nuestras vidas. Ese principio de sabiduría para nosotros debe de ser base. No podemos, ¿me tienes? Decir, yo no necesito la sabiduría. Aún Dios dijo, si alguien está falta de salto de sabiduría, pídanla a Dios. ¿Sí? Porque la sabiduría, mire, la Biblia está llena de pasajes sobre sabiduría. Entonces, cuando nosotros vemos eso, el temor de Dios debe de ser la base de la sabiduría, ¿me tienes? En nuestra vida. Si nosotros practicamos como base esto, la sabiduría entonces nos dará inteligencia. Nos dará inteligencia, ¿para qué? Para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Mire cómo trabaja la sabiduría. La sabiduría de Dios es inteligencia en nosotros. Y si trabajamos bajo esa sabiduría, nos da la inteligencia, valga la redundancia, para hacerlo correctamente. Pero ¿qué pasa cuando no practicamos sabiduría? Cuando en nuestra vida la base no es sabiduría, ¿qué hacemos? Usted mismo se preguntará esto en su corazón. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos practicado la sabiduría? ¿Y cómo nos ha ido? Nos ha ido mal, ¿no? Porque el que no practica sabiduría, la parte de la inteligencia, la parte de la sabiduría, ¿cuál es? La contraparte, perdón. Necedad, ¿sí? Rebeldía. Ahora, dígame usted que no, si usted no ha estado ahí. Dígame usted si muchos de nosotros no hemos saboreado eso amargo de ser, ¿cómo se dice? Rebelde, necio. Aún la Biblia habla también eso, y ahorita lo vamos a ver. Pero note esto, la base de la sabiduría para nosotros es practicar, porque si no lo practicamos nos volvemos ¿qué? Necios, nos volvemos rebeldes. Y eso es lo que habla Proverbios 3:5, que ahorita lo vamos a ver. Pero note esto, cuando nosotros no tenemos base en esa parte, estamos sufriendo. Quiero que vea Proverbios 1:7. Si usted tiene su Biblia ahí abierta, vamos a empezar a interactuar con la palabra, amén. Usted dijo, pastor, no leí esta semana, pero gloria a Dios que hoy vamos a leer. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Sí? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, sabiduría. ¿Sí? Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Mire ese contraste de la palabra. Cuando tú eres desobediente, estás practicando necedad. ¿Sí? Cuando tú no eres, ¿me tienes? Capaz de escuchar, estás tomando como una palabra de no tener disciplina. Entonces Dios está diciendo que para nosotros caminar en esa sabiduría necesitamos, ¿me tienes? Como dice Proverbios, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. No es el que está creando allá otro Tesla. La verdadera sabiduría que Dios nos da, iglesia, es caminar en sus mandamientos o en sus deseos. No es no, pastor, yo tengo una inteligencia que estoy casi ya creando el próximo mejor que el iPhone. Ahora, Dios ha dado esa inteligencia humana porque se tienen que cumplir muchas cosas. Pero cuando habla de la iglesia, está hablando de un formato de temor para nosotros andar dentro de su voluntad. ¿Tiene sentido esto? ¿Amén? ¿Tiene sentido? Ahora, note lo que dice Proverbio, lo que miramos ahorita, le decía, Proverbios 3:5. Es simple, confía en el Señor con todo tu corazón, dice, y no dependas de qué. Entonces está diciendo, no dependas de lo que tú crees. Tienes que depender de lo que yo te he enseñado. Oh, pastor, pero es que así es mi familia y así soy yo. ¿Sí? Los Pompeyos somos así. Está bien que sean los Pompeyos así, pero tú ya conoces al Señor.
Tú ya conoces el principio como base de sabiduría. Y entonces ya no eres un Pompeyo. Ahora eres un hijo de Dios que te lavó con su sangre y que te dio una nueva identidad. Y ahora caminas bajo esa, ¿me entiendes? Identidad. Pero no, pastor, yo soy Pompeyo. Por eso estoy hablando de esta manera, porque este principio del temor del Señor muchas veces no lo estamos practicando. Estamos practicando otras cosas, pero nunca el temor de Dios para que podamos caminar como Él desea. Mire, yo no sé y creo que aquí no hay, es en otra iglesia. Cuando usted se enoja, maldice medio mundo. Cuando usted se enoja, salen malas palabras de su boca, salen maldiciones de su boca. No hay aquí, es en otra iglesia que yo he escuchado. ¿Sabe qué significa eso? Que no has estado practicando un principio que tiene que ver con temor. Porque si el temor de Dios estuviera en ti, hay palabras que tú no manejarías. No. Porque te das a conocer que dices: ese Dios que me salvó, ese Dios que me restauró, ese Dios que me ha amado, merece reverencia. ¿Por qué cree usted que aquí no dejamos que usted entre con su cafezote de Starbucks aquí a la iglesia? ¿Por qué no dejamos que usted, mientras el pastor esté predicando, y usted está y hasta las bombitas? ¿Por qué? Porque queremos enseñarle que un principio, el tenerle temor a Dios, no es miedo, es reverencia. Es reverencia. Muchos de ustedes han entrado a la corte, y Dios los perdone, no sé por qué entraron, pero han entrado a la corte. Y la corte, lo primero que usted abre la puerta es, y allá afuera dice rótulos, deja de estar chismoseando, ¿me entiendes? Guarda silencio. Y cuando usted entra a la corte y el juez todavía no está, nomás oye. Pero cuando va a entrar el juez, ¿quién es el que lo anuncia? El oficial. Póngase de pie, va a entrar, damos la bienvenida, y todos. No todos dicen ¡eh! No, todos. Todo silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo miramos, porque es la ley de la tierra, porque si no le hacemos caso nos sacan del cuarto. Imagínense que así fuera Dios con nosotros. Muchos de nosotros estuviéramos allá afuera, porque no hemos aprendido el principio de reverencia o de temor a Dios. Somos irreverentes con nuestras actitudes, con nuestro pensar, con nuestra manera de caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Somos así. Pero pastor, ¿por qué nos habla hoy de esto? Porque Dios, el deseo de Dios para nosotros es que si queremos convertirnos en un pueblo, en una iglesia que impacte a una comunidad, necesitamos aprender reverencia. Yo veo iglesias los domingos cuando paso en algunas con chores, camisetas, ¿me entiendes? Que no sé si la plancharon o así será, con su café entrando a la iglesia, con chores, porque la parte es de ven como puedas o como quieras. Si tú a mí ya me tienes 1 año, 3, 4 años en el evangelio, ya ves desde saber que Dios merece reverencia. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia moderna hoy es, no les importa, Dios te ama como eres. No, yo entiendo, Dios nos ama como eres, pero la Biblia a mí me enseña que Dios tiene un código, y es tenerle temor a Él. ¿Sí? No me estoy desviando, ¿ok? No crean que voy a meterme en vestimenta, no, nada de eso. Solamente estoy diciendo una posición del corazón. ¿Sí? ¿Está conmigo? Una posición del corazón. La sabiduría, entonces, el temor de Dios debe ser una base para nosotros. La sabiduría de Dios nos protege del pecado y nos conduce a una vida eterna con Dios. Salmos 111:10 dice esto: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pues entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Oiga esto:
la sabiduría de Dios nos protege, ¿sí?, del pecado, pero también nos dirige a una vida eterna. Y es lo que declara el salmista 111:10. Principio de sabiduría es el temor a Jehová, pues entendimiento tienen todos los que los practican sus mandamientos. Ahora, cuando usted conoce palabra, cuando usted conoce el deseo de Dios, cuando hablamos mandamientos, estamos hablando del deseo de Dios para nosotros. Esas reglas que Él puso hacia nosotros. Cuando usted las conoce, voy a repetir otra vez esto: cuando usted iba a sacar su licencia, a usted no le dicen párense ahí, sonría, tomamos la foto, pase por su licencia, váyase a su casa. No. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno? Escrito, y ya se va a su casa, ¿verdad? No, tiene que volver a rezar y hacer el test de manejo. Ahora, si usted no ha aprendido a manejar bien en la calle, ¿qué es lo primero que le van a decir? Usted no pasa, venga, vaya y regrese otra vez. Porque si nosotros no hemos aprendido el manual de la vida, donde hay rojo hay que parar, donde hay verde hay que seguir, donde hay un alto hay que parar, ¿sí? Donde pasan peatones tenemos que parar. Si pasa el tren, nos vamos, no paramos, ¿sí? Porque esa es la vida que nos enseña a conducirnos a un camino correcto, a no alocarnos, ¿sí? Había una persona que todos los días se creía inteligente, hacía un shortcut, metía un camino corto a su trabajo, se metía por un callejón para salir a la otra calle y matar todo metía en ese tráfico. Pero sabe que el rótulo decía no entrar, porque habían carros que venían para acá, eran su vía. Pero él inteligentemente se pasaba y se cruzaba todo el tráfico. Lo hizo varias veces, hasta que un día un policía lo ve y lo para, le pone ticket y le dice: ¿sabes por qué te paro? No lo sé. Ahí donde tú estás, dice, donde entraste, dice un rótulo no entrar. O es que no lo he visto, nunca lo había visto. A lo que quiero llegar es que a veces sabemos lo que Dios desea de nosotros, pero queremos ignorarlo. Queremos decir: yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto. ¿Sí? Conocimos una familia, no viene aquí, no es de aquí, es de muy lejos. Ellos tenían un negocio de electricidad, era electricista el hermano, pero él iba a comprar a esos, no sé si las callejones o una tienda, un cable barato para poder cobrar lo que un electricista cobraba normalmente. Hasta que lo cacharon, él dejó de hacer lo que hacía. Y estoy hablando que era un líder de su iglesia. Estoy hablando que era alguien que la gente lo respetaba como líder. Pero cuando se dieron cuenta su manera de caminar, muchos lo empezaron a rechazar. Porque podemos decir: ay, no, Dios no me va a decir nada. Dios es amor. Nos volvemos muy bíblicos, ¿no? Dios es amor. No creo que Él vaya. Pero si nosotros manejamos el temor de Dios, entonces nosotros vamos a caminar no por agradar a la gente, sino porque Dios ya trazó un mandato para nosotros. Imagínese usted que dice: oh, es que el Señor dice, como decía hermana en esta semana, si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda y ve a arreglarlo. ¿Ya? Si la gente realmente hiciera eso, imagínense cuántos vinimos a dar ofrenda aquí. Por eso es que no, parte de eso es de lo que quiero llegar, es que nosotros como iglesia, hermanos, hermanas, tenemos un principio de Dios. El problema es que lo queremos ignorar, lo queremos pasar por alto, porque creemos que Dios es demasiado bueno, que no le interesa que yo no cumpla lo que Él me ha mandado a hacer. Pero sí quiero cumplir esto, pero esto no. Quiero hacer esto, pero esto no. Entonces no podemos jugar, ¿me entiendes? El sí, el no, el sí, porque Dios no se glorifica en esto.
Por eso muchos de nosotros vamos a caminar en el evangelio 3 años, 4, 5 años, año tras año, y nuestra vida no va a haber ningún resultado. ¿Sabe por qué? Porque uno de los principios en el cual no estamos funcionando es el temor a Dios. Me voy a meter aquí. ¿Usted cree que diezma para que Dios le dé? ¿O usted le da porque ya lo dijo que usted lo hiciera? Temor a Dios. Estamos hablando de reverencia, de admiración. Señor, yo voy a dar mis diezmos porque tú lo has mandado a pedir, Dios. Y si tú lo dijiste, que no solo lo daría yo, sino que abriría las ventanas de los cielos y derramarías bendición, ¿me entiendes? Y que sobreabundara y no hubiera, ¿me entiendes? Aún no iba a alcanzar el lugar para donde poner tanta bendición. Yo le creo a Él, pero no lo hago porque Dios me puede a mí quitarme lo que, ¿sí? Porque si yo camino eso, y si no le doy, Dios me va a castigar. Y si no le doy, no, yo no quiero perder mi casa. Si no le doy, Dios no me la va a quitar. No caminemos bajo estos temores. Caminemos bajo una certeza de que si Dios nos mandó a caminar bajo temor, me tiene respeto a Él, reverencia a Él, lo vamos a hacer de esa manera. Pero iglesia, nunca camine siguiendo a Jesús bajo temores. Nunca siga a Jesús bajo esos momentos de, ¿me tienes? Inseguridades, ¿me tienes? Miedos. Porque Dios no te llamó para obedecerle a Él bajo esos miedos. Dios no llama a nadie con esos temores de decir, ¿sabes qué? Pues si no me quieres obedecer, ahí te va. No. Dios te llama a trabajar un principio. Quiero ir terminando rápidamente esto. Los beneficios del temor al Señor. Mire lo que hace. Nos da una vida eterna. Nos da, ¿me tiene? Salvación de pecado. Pero también nos da beneficios el tener temor a Dios. Ahora, no solo prolonga nuestra vida, sino trae beneficios para nosotros. Yo siempre he dicho esto, y por eso la visión tiene que ver con eso. Dice que nosotros como iglesia estamos para ayudarte en lo moral como en lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la vida caminar bajo el temor de Dios te prolonga paz, te da paz. Toda persona que camina en una vida espiritual pero llena de una vida inmoral nunca conoce al Señor. Y cuando digo caminar inmoral es que sabes tú que estás pecando, sabes tú que estás caminando mal, pero le quieres enseñar a la gente que eres espiritual. Y eso está mal, porque Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia del cielo hacia nosotros. Entonces cuando Dios dice, quiero prolongarte paz, quiero darte paz, me tienes que vaya conmigo a Proverbios 10:27. Dice esto: el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados, cortados. ¿Sí? Proverbios 10:27. El temor del Señor alarga la vida, pero los años de los perversos son truncados, son cortados. ¿Sí? Ahora, oiga esto tremendo de Dios. Entonces caminar bajo el temor de Dios nos da la oportunidad de que nuestra vida se alargue, que tengamos vida en Dios. Qué hermoso es caminar en Dios teniendo esa vida de Jesús, teniendo gozo, teniendo paz en nuestra vida. Pero dígame usted que alguien que está caminando inmoralmente en el camino de Dios va a estar en paz. Por eso la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Porque el que vive, me tienes, inmoralmente en Dios, siempre está pensando, me tienes, que alguien lo puede ver. Y eso no es paz. Pero el que camina bajo el temor de Dios, ¿cómo te señala el diablo? ¿Cómo te señala y te viene a juzgar el enemigo si no encuentra una vida, me tienes, inmoral?
Cuando nosotros caminamos bajo el temor de Dios, entonces tenemos reverencia. Oiga, somos carne. No estoy hablando con gente perfecta. Todos fallamos de una u otra manera. Pero estoy hablando de que cuando usted ya vive literalmente libre, o ¿cómo sería la palabra? Liberal, metido en su pecado, ya con conocimiento. La Biblia dice que el Señor perdona pecados, pero hay pecados que Él no perdona, aquellos que ya van con conocimiento. Cuando tú sabes ya que vas a pecar con conocimiento, ya esto ya es sinvergüenza. Pero todos en algún momento tenemos debilidades, tenemos momentos difíciles, sí, y Dios los conoce. Pero si tú caminas bajo ese temor, es como que te sientes como sembrado, no te mueven, aunque quisiera el enemigo. Por eso es importante que caminemos en el temor del Señor, la bendición del temor de Dios. Entonces, ¿qué hace? Que tu vida se alargue. Vivir en el temor de Dios nos libra de muchos, ¿me entiendes?, trampas del enemigo, del pecado, ¿me entiendes?, que nos quiere destruir nuestra vida. Siempre, ¿me entiendes?, hemos pensado esto, entonces, que una vida inmoral es difícil que alcance una vida espiritual. Porque no, hasta que dejas tu pecado, hasta que le entregas tu área a Dios, entonces Dios empieza a glorificarse. Pero Dios no puede glorificarse en un vaso sucio. Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Dios no ha dado un vestido nuevo para que ponga remiendo en ellos. ¿Sí? Dios ha diseñado nuestra vida para eso, para que nosotros podamos disfrutarlo. Romanos, muchos de ustedes se saben este versículo 6:23. No, deberían de saberse. Porque ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos, ¿me entiendes?, venimos en el temor del Señor y decimos: Señor, yo he fallado, ¿sí? Yo he fallado, Señor, pero yo creo en tu misericordia. Pero el que camina no bajo el temor del Señor, entonces hay una palabra, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga? ¿Qué es la práctica del pecado? Muerte. Híjole, me voy a morir. Yo no sé si usted sabía, pero lo primero que el cristiano pierde cuando anda en pecado es la comunión con Dios. Porque dice la palabra que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Entonces la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que Dios no quiere. Si Dios está hablando de decir que ténganme temor, iglesia, aprendan a caminar en temor. Lo que Dios está anhelando decirnos hoy es: no quiero, me tienes, que el pecado el día de mañana se apodere en ustedes y ese mismo pecado los mate. Ese es el deseo de Dios en esta noche para nosotros, para que nosotros podamos caminar bajo ese temor. Muchos no les gusta escuchar que hay un infierno. Oh no, pastor, no hable de infierno porque a mí me da miedo. Como dijo, no, porque no están caminando como deberían de caminar. Deja el temor, iglesia. No le tengas miedo a Dios. Ten reverencia, y eso va a cambiar en nuestra vida. Nos hace, me tienes, confiables a través de ese favor de Dios. Nos hace confiables de poder recibir sus bendiciones. Proverbios 16:6 dice esto: con su misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Oiga esto: con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿sí? Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué está diciendo con esto? Y pues dije que iba a terminar, ahora sí. Lo que literalmente está diciendo Dios aquí, está diciendo: ustedes van a ser confrontados por su maldad, pero si ustedes obtienen la sabiduría, se alejarán de su pecado. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a vivir una vida con Cristo así, siempre va a haber alguien entre la congregación que nos reprenda. Ahora, dele gloria a Dios,
si hay gente espiritual que lo reprende. No el carnal, porque el carnal, ¿qué le va a decir? Pero si usted hay alguien en la iglesia que es espiritual, que le ama, que sabe que Dios está queriendo hacer algo y lo viene y lo reprenda, dele gracias a Dios por eso. Porque la sabiduría me tiene sentado. Dice que la misericordia y verdad corrige el pecado. ¿Sí? Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero ¿qué viene cuando lo reprende uno a la gente? ¿Por qué el pastor me está hablando así? Porque el pastor me está hablando de esa manera. No están dando, no tienen el temor de Dios en su vida, que no están entendiendo que Dios está queriendo corregir algo. ¿Y qué hacen? Como no manejan el temor de Dios, lo primero que hacen es, o no le dicen nada al pastor y empiezan a buscar otra iglesia. Allá donde el pastor no diga nada, no se meta con nadie. Pero aunque el pastor no te diga nada, siempre habrá una palabra persiguiéndote para corregirte. Porque Dios no se abasa a usar un hombre. Él lo puede usar a través de la palabra, usando a quien quiera. Por eso el proverbio nos enseña que entonces cuando el hombre recibe el consejo, se aparta de su maldad. Pero ¿a través de qué? Del temor a Dios. Tenemos que estar seguros que estamos viviendo en ese temor, que estamos viviendo en esa parte que Dios quiere que nosotros caminemos. Ahora, quiero estar bien seguro hoy que usted tomó esta palabra, y es: tener temor a Dios es reverencia, respeto y admiración. No es miedo, ¿sí? No es miedo, no es amenaza. Dios no es eso. Así que si usted venía pensando eso en el evangelio, y usted ya lleva 20 años que venía pensando así, hoy es tiempo de que usted cambie su manera de pensar. Dejaré de tener miedo, dejaré de hacer cosas para Dios por temor. Dejaré, de funcionar en Dios con esa manera de, si no lo hago, Dios me castiga. No, iglesia, el temor no es ese. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. El temor del Señor, entonces, nos hace andar de una manera correcta. Yo quiero que usted ore conmigo. Si usted en esta noche ha tomado una palabra, si usted dice: pastor, yo no le había dicho a nadie, pero mi conducta había sido caminar bajo el miedo. Yo no le había contado a nadie, pero he tratado de hacer las cosas porque si no las hago, pienso que Dios me va a castigar. Quiero que cambies esa manera de pensar hoy para que seas libre y que puedas agradarle a Dios en lo que Dios quiere hacer contigo. Ore conmigo. Padre, yo te pido, Señor, que en esta hermosa hora tú te glorifiques, Dios. Que seas tú, Señor Padre, glorificando tu nombre. Que seas tú, Señor Padre, haciendo que tu palabra en nosotros se siembre como una base de sabiduría.